Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 1 del libro de los Efesios, continuando en nuestra serie de predicaciones por este maravilloso libro. Y la semana pasada estudiamos los versículos 3 y al 6. Y dijimos la semana pasada también que todo el pasaje, desde el 3 hasta el versículo 14, es una gran oración en griego que tiene más de 200 palabras. Y si la semana pasada estuvimos viendo que todas las bendiciones espirituales del Dios Trino han sido derramadas en Cristo, y vimos que la primera de esas bendiciones es que Dios en su gracia nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, si en esta primera parte que estudiamos la semana pasada vimos la obra pasada de lo que Dios hizo en la eternidad, hoy vamos a estar observando qué es lo que Dios hizo en el presente y qué hará en el futuro. Por eso el título de este mensaje es Las bendiciones de Dios en Cristo. Y la idea central de este texto, creo, y del sermón que voy a estar predicando el día de hoy es la siguiente. Vivamos con confianza y en adoración, porque en Cristo tenemos redención, herencia y la garantía del Espíritu Santo. Escuchen de nuevo, ¿qué es lo que este mensaje quiere producir en nosotros? Y lo que la palabra de Dios quiere hacer a través de este texto es lo siguiente: que vivamos con confianza, que vivamos en adoración. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener confianza? ¿Por qué podemos vivir en adoración? Porque en Cristo tenemos redención, porque en Cristo tenemos herencia y porque en Cristo tenemos la garantía del Espíritu Santo. Y para ayudarnos a meditar en esta gloriosa verdad, vamos a dividir las tres bendiciones principales que encontramos en Cristo: la redención, el propósito y la garantía que viene con la herencia adquirida. Y vamos a leer esta vez desde el versículo 7 del capítulo 1, así que por favor busquen en su Biblia y lean conmigo y luego vamos a orar. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, venimos con un solo objetivo ante tu presencia:
poder contemplar la gloria de nuestro Salvador. Padre, necesitamos que a través de tu Espíritu Santo tú reveles en nuestro corazón, ilumines nuestro entendimiento para entender quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros, Señor. Yo sé que muchos aquí traen cargas esta tarde y necesitamos que en Cristo tú tomes esas cargas y nos ayudes a ver tu gloria. Ayúdame, Señor, a predicar con ese único propósito, que tu nombre sea exaltado y la gloria de nuestro Redentor sea conocida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, la primera de las bendiciones presentes que tenemos en Cristo es nuestra redención. Miren por favor conmigo en el versículo 7 de sus Biblias. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Ahora, aquí la palabra redención que vemos aquí en el comienzo de este pasaje significa literalmente liberación mediante el pago de un rescate o de un precio. Y es una palabra, esta palabra de liberación por rescate, pagando un precio, se conecta estrechamente con lo que Dios hizo en el Éxodo. Si recuerdan, el libro de Éxodo narra que Israel estaba esclavizado bajo el yugo de Faraón. Y Dios, con su brazo fuerte, tomó a su pueblo de Egipto y lo liberó para encaminarlo hacia la tierra prometida. Y observen por favor lo que dice Éxodo capítulo 6. Él mismo dijo en Éxodo capítulo 6, yo los liberaré de su servidumbre y los redimiré, misma palabra, con brazo extendido. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con esta conexión? ¿Por qué Pablo está usando una palabra tan común para los lectores del Antiguo Testamento? La palabra redención. Y lo que Pablo quiere que entendamos es que Jesús es el verdadero y el último redentor de su pueblo. ¿Entienden eso, no? Jesús es el verdadero y el último redentor de su pueblo. Jesús es Dios viniendo a liberar a su pueblo, no ya del yugo de Egipto, sino de algo mucho peor. Jesús es el liberador de la condenación y el poder del pecado, que es la verdadera esclavitud de todo ser humano. Y es interesante, porque en Cristo tenemos la gloriosa noticia de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo fue posible que el pueblo de Dios fuera liberado de la condenación, de la esclavitud por sus pecados? Pablo nuevamente quiere que nuestra mente se llene con las imágenes del Éxodo. En Éxodo capítulo 12 se dice que para que Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto, Dios ordenó
que cada familia israelita tenía que sacrificar un cordero sin defecto y untara su sangre preciosa en los postes y dinteles de sus puertas. Y esa sangre que Dios puso como una señal era la sangre del pacto. Y donde estaba la sangre, en el libro de Éxodo, el juicio de Dios pasaba de largo. Pero donde no estaba la sangre del pacto, Dios mató al primogénito de toda familia. Ahora, para que tú y yo fuéramos declarados libres de la condenación y el pecado, Dios envió no un cordero, no un ángel, Dios envió a su Hijo unigénito. Y su sangre, su preciosa sangre, fue el precio para que nosotros, su pueblo amado, fuéramos liberados de la muerte. La sangre de Jesús derramada en esa cruz es la razón porque la ira y condenación que tú y yo merecíamos fuera liberada de nosotros. Él tomó nuestro lugar, cargó nuestro castigo y por sus obras somos declarados inocentes delante del trono de Dios. Por eso en Él recibimos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y quiero que pienses en esto por un momento. Podemos estar tan acostumbrados a escuchar la frase, Jesús murió por nosotros. Podemos cantar de la cruz. Podemos ver esa cruz una y otra vez sin realmente entender qué es lo que sucedió ahí, sin capturar la realidad de que Dios se hizo hombre. Dios tomó forma humana, frágil, débil, sujeta a la muerte. Y si ser un humano no fuera suficiente humillación para el Dios del universo, si ser humano no fuera suficiente humillación, rebajarse, Él además fue voluntariamente a esa cruz para salvarnos. Su sangre fue derramada, la sangre preciosa del Dios encarnado fue derramada para que tú y yo hoy día seamos libres. Y nosotros necesitamos recordar eso, mis hermanos. No debemos olvidarnos por ni un segundo que la única razón por la cual tú tienes vida es porque Cristo fue a esa cruz. Necesitamos recordar que Dios nos ha dado sobreabundante gracia en Cristo. Sobreabundante. Esa es la palabra que aparece ahí. Significa que hay una cantidad exorbitante de gracia derramada sobre nosotros en Cristo. Y esto nos debe llevar, por un lado, pensando en cómo aplicar esto a nuestras vidas, a tener la certeza de que no somos esclavos del pecado ni de Satanás. Mi hermano, quizás tú hoy estás luchando con un pecado
que parece más fuerte que tú. Tal vez es enojo, tal vez es ansiedad, tal vez es desánimo, tal vez es tentación sexual o cualquier pecado. Y tienes que recordar esto. En Cristo eres libre. No tienes por qué seguir encadenado al pecado. Porque en Cristo tienes las fuerzas para vencer. Y eso nos debe llevar a luchar por vivir en santidad. Pero tienes que luchar por vivir en santidad teniendo la confianza de que en Cristo ya eres libre. Es una lucha contra el pecado teniendo la confianza de que en Él somos más que vencedores. Y esa confianza tiene que llenarnos para vivir y motivarnos a vivir en santidad. Pero lo hermoso de la doctrina de la redención es que no solo nos motiva a vivir en santidad, también nos consuela al saber que hay pecado en nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando pecamos, es tan fácil hundirnos en la culpa y la condenación. Cuando nuestra falta de fe aparece, cuando nuestro pecado se hace visible, es tan fácil mirarnos a nosotros mismos y en lugar de correr a Dios, sentirnos indignos y alejarnos de su presencia. Pero en esos momentos, cuando la culpa de tu pecado no te permita acercarte a Dios, tienes que recordar que tu acceso a la presencia de Dios no depende de tus obras. El acceso a la presencia de Dios depende de que tú tienes un glorioso Redentor. Y ese Redentor derramó sangre por ti. Por eso tú puedes acercarte confiadamente a la presencia de Dios. No importa que falles 1, 2, 3 veces, en Él hay infinidad de recursos, sobreabundante gracia para venir a Él y para que Él nos transforme. John Newton, el compositor del himno Sublime Gracia, que aquí cantamos, antes de convertirse fue un traficante de esclavos. Y sus últimas palabras, cuando estaba casi sin memoria, dijo así: aunque mi memoria casi ha desaparecido, recuerdo 2 cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos y hermanas, esa es nuestra única esperanza en la vida y la muerte, que Jesús murió por nosotros. Él es nuestra paz. Y el castigo que tú y yo merecíamos fue puesto sobre Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es la fuente que nos motiva a caminar en santidad. No es algo que esté en ti inherentemente, es algo que hay en Él y no en nosotros. Porque si vivimos mirándonos a nosotros mismos, inevitablemente vamos a caer en el desánimo. Porque si tú eres como yo, o como cualquiera de las personas que están aquí, y vives poniendo tu esperanza en ti, te vas a fallar. Lo sabes, ¿no? Sabes que tú te fallas a ti mismo, ¿no? Que tú haces compromisos, que pones esperanzas en cosas que vas a hacer y tú te fallas. Y sin hablar cómo le fallamos a los demás. Pero Dios nos está invitando
a poner nuestra confianza en algo mucho más grande. Dios quiere que pongas tu confianza en Él y en su obra en la cruz. Y mi amigo, si Cristo no es tu redentor, si no has recibido a Cristo por la fe, significa que para ti no hay bendición. Para ti lo que hay es la ira de un Dios santo, derramada sobre ti. Eso es lo que espera. Y te ruego, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él puede ser un redentor para ti. Arrepiéntete de tus pecados y Él hará una obra más grande de la que puedes imaginar. Una de las cosas que es más difícil, creo, cuando uno no conoce a Cristo, es pensar que uno tiene que hacer todas estas cosas por nuestras fuerzas. Y la realidad es que si crees en Cristo, Él va a obrar en ti. Y Él va a poner nuevos deseos. Él te va a transformar y Él va a redimirte por completo. Ahora, Pablo nos dice que la gracia de Dios es aún más abundante que nuestra redención, ya que Cristo no solo nos ha libertado del pecado y la esclavitud, sino que también le ha dado un propósito a nuestras vidas. Y ese es el segundo punto. Tenemos propósito en Cristo, que está conectado con la herencia que veremos más adelante. Y miren por favor el versículo 8 conmigo. Dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que por la gracia de Dios hemos llegado a comprender y experimentar el misterioso plan de salvación que Dios reveló en el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál es ese plan? Su plan es su buena intención y administración, economía, para el gobierno del mundo. Y lo que Él desea hacer es lo siguiente: reunir todas las cosas en Cristo. Y lógicamente el texto nos muestra que ese plan no nació en la mente humana. Es un plan que se revela por el misterio de su voluntad. En otras palabras, es el plan eterno de Dios concebido antes de la fundación del mundo y ejecutado soberanamente por Él. Y al escuchar esto, tenemos que recordar que en la historia de la humanidad, Dios no está improvisando. Cada evento, cada detalle que podemos ver en el universo está bajo el control de Dios que gobierna todas las cosas. Y cada cosa que sucede, aún la más pequeña en este universo, se está dirigiendo hacia un propósito final: reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa la palabra reunir? Y reunir en el texto significa literalmente recapitular o resumir. Es decir, lo que Pablo está diciendo, que todo en el universo encuentra su sentido y fin en Cristo. En Cristo, la creación completa encuentra su propósito. ¿Por qué?
porque toda la rebelión espiritual, humana y angelical que existe en este planeta, que ha traído la destrucción y la condenación de este universo, finalmente va a ser restaurada en Cristo. Él va a hacer todas las cosas nuevas. Hay nuevos cielos y nueva tierra para los que están en Cristo. Y ese es el fin de lo que Pablo quiere transmitir aquí, que todo lo que existe y todo lo que pasa en el universo camina hacia ese propósito, reunir todas las cosas en Cristo. Y es interesante porque algo que podemos aprender de este pasaje para nosotros es que si todo el universo encuentra sentido en Cristo, tu vida puede encontrar propósito en Él. Si tú estás en Cristo, eres parte del plan cósmico que Dios tiene. Eres parte de la nueva obra de redención que Dios está haciendo. Por tanto, tu vida no es un accidente. Tu historia no es un azar. Tu existencia está entretejida con el plan soberano de Dios. Y nosotros, mis hermanos, al entender que todo el universo nos lleva hacia la gloria de Cristo, tenemos que entender que nuestro propósito, la razón por la cual existimos, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si quieres saber por qué fuiste creado, si quieres saber por qué existes, tu propósito es que anuncies a Cristo. Tu propósito es que tu vida apunte al mismo propósito que tiene el universo, que es exaltar la gloria de nuestro Redentor. Y Pablo cierra este pasaje de los versículos 11 al 14 respondiendo indirectamente a esta pregunta. ¿Podemos tener certeza de que las promesas de Dios se cumplirán en mi vida? ¿Puedo estar seguro? ¿Puedes salir de este lugar seguro que lo que yo te estoy diciendo es verdad? Y Pablo justamente nos quiere mostrar en este pasaje que podemos tener la seguridad de nuestra posición en Cristo porque Él nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Y miren por favor cómo se conecta esto con el tema de la herencia en el versículo 11. Este es nuestro último punto. Tenemos una herencia garantizada en Cristo y también la garantía. Versículo 11. En Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y Pablo nos está recordando una vez más que por medio de nuestra unión con Cristo participamos de la herencia de Dios. Como sus hijos, tenemos el derecho de participar en las bendiciones que Cristo ganó. Y algo muy interesante de este texto es que Pablo nos recuerda que esta herencia y bendición espiritual que tienes en Cristo no llegaron a tu vida por azar ni porque las merecieras. Y recibimos
la herencia de Dios porque Dios nos predestinó según el consejo de su voluntad para participar en esa herencia. Y sabes que una de las grandes bendiciones del Evangelio que has creído es que puedes empezar a disfrutar esas bendiciones hoy mismo. De hecho, fíjense en el texto, Pablo dice que nosotros somos los primeros en esperar en Cristo. Y es un detalle bastante interesante, ¿no? Que se describa a nosotros como aquellos que esperamos en Cristo. Y es interesante porque en algún sentido la vida cristiana se trata mucho de esperar, ¿no? ¿Has sentido eso, no? Esperamos respuesta a nuestras oraciones. Esperamos que Dios complete la obra que empezó en nosotros. Y a veces puede ser difícil. Puede traer desánimo, incluso, o falta de esperanza mientras esperamos. Pero Pablo, a través de este texto, nos recuerda algo muy importante, y es que nosotros podemos esperar con esperanza. Y no sé si alguna vez habías notado que la palabra esperar y esperanza tienen la misma raíz, ¿no? Y en griego es igual. La palabra esperar es el sustantivo, el verbo, esperanza, el sustantivo, de la misma palabra. ¿Y por qué menciono este detalle? Porque lo que Dios quiere que entendamos es que nosotros no esperamos en una incertidumbre o en una duda. Nosotros no esperamos diciendo, ¿será que Dios cumplirá sus promesas? Nosotros no esperamos así. No, nosotros esperamos con la seguridad de que Dios ya nos ha dado una herencia en Cristo y Él completará esa obra. En otras palabras, nosotros esperamos con esperanza. Nosotros esperamos confiados y esperanzados en las promesas de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nuestra esperanza está segura en el propósito de Dios en Cristo. Y quiero animarte con esto, hermano. No importa lo que estés esperando hoy. Ya sea que estés esperando que Dios obre en el corazón de tu esposo que no conoce al Señor. Ya sea que estés esperando que Dios te cuide en una situación migratoria compleja. Ya sea que estés esperando qué va a pasar con tu salud. O yo sé también, algunos de ustedes tienen a su familia lejos de aquí y están esperando poder verles y reencontrarse con ellos. Y mi hermano, atesora esto en tu corazón. Puedes esperar con fe. Sin importar lo que sea, puedes esperar con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá sus propósitos. Y lo más que necesitamos para poder atesorar estas verdades en nuestro corazón y que encuentren una raíz más profunda, es entender que Dios nunca nos ha llamado a esperar en nosotros mismos. Dios no te ha llamado a que pongas tu esperanza en ti o en tus circunstancias. Gran parte de lo que se trata del Antiguo Testamento es ver
si el pueblo de Dios va a confiar en las promesas de Dios. Y eso significa que lo que Dios quiere que entendamos es que Él no nos ha llamado a ser autosuficientes. Dios no quiere hijos autosuficientes. Dios quiere hijos dependientes, que es diferente, ¿no? Y esa es la esperanza que necesitamos, porque si confías en Él, Él te va a dar lo que necesitas. Y ojo, no estoy diciendo necesariamente lo que quieres. Estoy diciendo, Dios te va a dar lo mejor para ti. Lo que más gloria le traiga a Él y lo que más bien haga a tu vida. Y a veces eso significa que Él no va a contestar nuestras oraciones. A veces puede ser. Al igual como un padre no puede decirle a su hijo pequeño todo que sí, porque si no, no sobrevivirían una semana vivos. Igual Dios a veces nos dice que no, pero nos dice que no o nos hace esperar porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y Él sabe, mis hermanos, lo que tú y yo necesitamos. Él sabe mucho mejor que yo cuándo necesito ser afligido. Él sabe cuándo es bueno poner una dosis de debilidad física para recordar que somos criaturas caídas que anhelamos la redención de nuestros cuerpos. Y Él lo hace en su sabiduría para que tú y yo participemos de su santidad, para que experimentemos sus bondades, sus bendiciones más grandemente de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y nuestra gran confianza de que esas promesas son sí y amén es que Él nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Miren conmigo, por favor, el versículo 13. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y mi amada iglesia, esta es la esperanza que tenemos, que Dios va a cumplir todas sus promesas. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Y todos aquellos que han creído en Cristo, que han creído el mensaje de salvación, han recibido el sello del Espíritu Santo. Y en el mundo antiguo, un sello, como dice aquí, servía para marcar propiedad y autenticidad de algo, de una posesión. Entonces, cuando uno encontraba un sello, podía ser de piedra o de metal, eso te permitía identificar de quién era el objeto y funcionaba como una especie de garantía que esa persona iba a cumplir lo que te prometió. Entonces, si alguien te daba un sello de su pertenencia, tú sabías que era un sello que le pertenecía a alguien, pero también tenía la certeza de que él iba a cumplir lo que te prometió. Entonces, ¿qué significa que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Por un lado, quiere decir que nosotros somos propiedad de Dios.
El Espíritu Santo es la marca divina en los creyentes que son posesión de Dios. Y sé que en un tiempo donde la libertad personal es tan exaltada y que el uso de tu cuerpo, mi decisión, está tan de moda, los creyentes dicen, yo soy posesión de Dios. Mi vida, mi cuerpo es para su gloria, para sus propósitos. Nosotros no somos nuestros. Y para mostrar que somos su posesión, Él nos ha dado su Espíritu Santo, morando en nosotros, tal como lo prometió en Ezequiel 36. Pero el Espíritu Santo no es solo sello de pertenencia, sino que también es garantía, o arras, dice la Reina Valera, de que esa promesa se cumplirá. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El término arras o garantías describe el depósito inicial que garantiza que un acuerdo final se cumplirá. En otras palabras, el Espíritu Santo morando en nosotros es el adelanto de Dios, la garantía de que recibiremos todas sus promesas en la eternidad. Es como si Dios dijera, aquí está mi Espíritu Santo puesto en ti como prueba de que voy a cumplir todo lo que te prometí. En el Espíritu Santo, mis hermanos, Dios ya ha comenzado una obra de renovación. Y tu vida es una evidencia de eso. ¿Por qué puedes tener la certeza de que Dios va a cumplir sus promesas? Porque Él te transformó a través de su Espíritu. ¿Recuerdan cómo eran antes de conocer a Cristo? Es fácil que se nos olvide a veces cuando venimos tan seguido domingo a domingo, ¿no? Pero tú has sido transformado por el Espíritu Santo. Tu vida cambió, hermano. Cambió. Y esa es una obra del Espíritu. Y eso es una prueba de que Él va a completar su obra. Él no va a dejar su obra inconclusa. Él nos ha dado para ayudarnos en nuestro caminar a la persona del Espíritu, que es Dios mismo, que ha venido a ser templo o morada dentro de nosotros. El Espíritu es el consolador, el paracletos, el ayudador, y es lo que debería traernos esperanza en nuestro caminar. Esperanza de vivir en santidad y seguir luchando contra el pecado, porque la presencia del Espíritu está en nosotros. Pero no solo eso, también esperanza futura, sabiendo que las promesas de Dios son ciertas para tu vida, y la prueba de eso es el Espíritu Santo. Y por tanto, quiero repetir esto una vez más. Espera con esperanza. Recuerda, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero sobre todo, recuerda que un día nuestro amado Salvador regresará. Y con Él nos aguarda una gloriosa herencia que ya ha comenzado a través de su Espíritu. Y hoy vivimos
como peregrinos o extranjeros en este mundo, pero un día, mis hermanos, Jesús va a regresar. Y en ese día, cuando Jesús vuelva, nuestros cuerpos serán resucitados y recibiremos la plenitud de la herencia. Y mientras tanto, el Espíritu Santo es el adelanto de que ese día va a llegar. Y mientras esperamos, podemos unirnos, mis hermanos, a la alabanza del apóstol Pablo y decir que la alabanza sea para la gloria de su gracia en nosotros. Y en conclusión, este hermoso pasaje que hemos estudiado en 2 partes nos quiere recordar una sola verdad importante. Nuestra salvación comienza y termina con Dios. Fue su voluntad soberana la que nos escogió. Fue su gracia la que nos dio a Cristo como Redentor. Y fue por su gracia que recibimos el Espíritu Santo como promesa y garantía. De principio a fin, nuestra salvación es la obra del Dios Trino para la gloria del Dios Trino. Y la pregunta es, ¿qué debería producir esto en nosotros? ¿Qué efecto debería saber que las gloriosas bendiciones de Dios han sido derramadas sobre nosotros? Y creo que es algo muy sencillo, pero profundamente transformador. Confianza y adoración. 2 cosas, mis hermanos, que necesitamos. Confianza de que nada puede separarnos del amor de Cristo. Confianza de que sus promesas son sí y amén en Cristo. Confianza de que Él no te va a abandonar hasta el día que regrese o tú vayas a su presencia. Y tener esa certeza nos debe llevar a vivir en agradecimiento, diciendo, Señor, gracias, y toda la gloria pertenece a ti. Roguemos al Señor y pidamos en oración que nuestros corazones se asombren más y más con la gracia de Dios en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos estas 2 semanas del hermoso plan de salvación que has hecho en Cristo. Perdona, Señor, nuestra frialdad y a veces lo poco que esto puede impactar la manera en que vivimos. Te ruego que a través de tu Espíritu que mora en nosotros, que podamos atesorar más profundamente estas verdades y nos lleven a adorarte y tener más confianza en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.